y le doy la dirección a la hermana Guadalupe. Mis queridas hermanas, que el Señor las bendiga a cada una, hermano Jaime, que su clase va a ser excelente. Me la va a perder, pero la va a escuchar. Bendición, ¿Sí? hermanito, bendición. Chao. Se me cuidan cada uno de ustedes. Hasta Muchas luego, hermano. bendiciones, hermanito, que le vaya bien. Pase lindo, lindo, lindo. Bueno, hermanas y hermanos. Solo tenemos hermanas hoy. Ah, sí, el hermano Arturo Castillo también está. ¿Sí El está hermano por ahí el hermano Emerson. Arturo? Emerson también. Ah, sí, ahí está el hermano Emerson y el hermano Arturo. Bueno, hermanas y hermanos. La hermana Lupita me había dado unos ítems para hacer, pero hubo uno que ya no se puede, ya no se hace, o está mal informado en la página. A lo mejor tiene una información antigua que ya no se usa. Pero bueno, no importa. Haremos otra cosa con respecto a eso. Entonces voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. Compartir. Me perdió. Aquí está. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? Listo, hermano, ya se ve Sí. perfecto. Bueno, Sí. entonces vamos a iniciar con una parte que se llama cambiar la persona inicial en el árbol familiar. Para esto, iniciamos nuestra sesión en Family Service, como lo hacemos todas las veces. Entramos al árbol genealógico y escogemos la persona. Perdón, permítame. Cierro aquí. Ok. Vamos a tratar de cambiar la persona inicial en el árbol. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en nuestro usuario, entrar a configuración, escoger el ítem que se llama cuenta y aquí en la parte inferior tenemos preferencia de árbol familiar. Aquí podemos tomar, editar y aquí aparecen estas opciones, ¿no? Aparece mi nombre, que es el que se hace por defecto, ¿no? Cuando yo comienzo mi árbol. Pero si yo quiero que otra persona quede en mi árbol como la persona inicial, tomo esto y aquí escribo el ID de esa persona. No lo voy a hacer, pero es lo que se hace. Podríamos escribir un ID cualquiera. E inmediatamente que lo guardamos, la persona entra a estar en el árbol familiar y yo apareceré en el sitio en donde me corresponde de acuerdo si que tome a la persona que tome. Si no es, por ejemplo, se me da por poner a mi papá, entonces aparecerá con mi madre y yo apareceré como uno de sus hijos. Y para ver mi árbol tendría que entrar a mi nombre y, y encontrarlo. O sea, por ejemplo, aquí, si yo hubiera puesto a mi padre, él aparecería aquí en este sitio. Y yo aparecería entonces exactamente aquí. Y si quisiera ver mi árbol personal, para donde yo apareciera de primero, entraría yo aquí y vería el árbol. Ahorita en este momento no hay ningún cambio, pero esa es la idea. Aparece el árbol, entonces aparezco yo de primero y aparecen aquí todo el resto. Pero en cuanto reinicie, mi padre va a aparecer de primero. Eso realmente, pues yo no sé quién lo hace,
porque yo no le veo necesidad de hacerlo, ¿no? Pero de pronto no sé cuál es la idea de hacer eso. Se lo digo sinceramente porque no le veo sentido. Pero seguramente lo hacen porque si la iglesia lo contempla, con toda seguridad, alguien lo ha pedido, porque eso es lo que hace la iglesia. Ahora, este cambio no se puede hacer desde las aplicaciones móviles, ni en el árbol, ¿cómo le llamamos? El LIES, el árbol familiar simplificado. Hermano Tampoco se, Bedoya, dígame. disculpe, hermana Rocío Estrada, quiere participar. Ah, dígame, hermana Rocío, es que yo Adelante. aquí no veo. Hermanito Jaime, no sé si sea por mi móvil o si usted le pudiera subir un poquito a su volumen de su micrófono, porque la verdad No es me que está le escucho escuchando. muy Ah, bajito y pe- ya le subí todo el volumen. Gracias. ok, hermana, Disculpe. permítame un segundito y yo entro aquí. Gracias, hermano. Hermanita, perdón que interrumpa. Revisa de pronto si con auriculares puedes escuchar mejor porque nosotros le estamos escuchando muy bien al hermanito. Aquí está bien, hermana. No tengo auriculares, sino con todo gusto lo haría. Sí, se escucha un poco bajo, pero sí se alcanza a escuchar. Pero si pudiera mejorar estaría perfecto. Digo, si no, pues pues No, ahí aquí tengo, agudizamos el oído. aquí lo tengo al 100%. Sí, ya se escucha bien. Ya se escucha mejor. Gracias, Sí. hermano. Gracias, hermana Rocío. Adelante, Ok. hermano Jaime. Bueno, entonces continuamos. Se me perdió, hermano, aquí la... Permítame, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí se Ok. ve. Sí, hermano, perfecto. Bueno, entonces les decía que no se puede compartir, que no se puede hacer cambiar la persona inicial desde las aplicaciones de móviles, ni en el árbol familiar simplificado, ese que le llamamos like, o de lo mismo cuando sacamos un parentesco, por ejemplo, tampoco puedo hacer si yo saco el enlace de parentesco y me aparece la persona, desde ahí no puedo hacerlo tampoco. O sea, todo realmente se hace siempre desde aquí, desde el computador. Bueno, esto era lo que quería compartirles sobre esa parte. Voy a repetirla para hacerla. Entonces entramos aquí a configuración. Aquí en configuración entramos a la cuenta. Bueno, aquí me pide que inicie sesión porque la tengo con un límite de tiempo. Y cuando entre a la cuenta, entro a la parte preferencia de árbol familiar, edito y va a aparecer mi nombre ir aquí esta opción poniendo el ID. No le da opciones de más nombres, sino que hay que ponerlo con el ID. Se guarda y aparece el nombre en el árbol se cambia inmediatamente. ¿Qué otra cosa era? Ah, bueno, ¿cómo veo mi árbol familiar el parentesco con una persona? Entonces, esto también, lo mismo, entramos por Family Search, entramos a nuestro árbol, escogemos la persona,
le damos clic sobre ella y aquí nos aparecen lo podemos hacer por dos opciones, o por aquí, dando clic aquí, o dando nuevamente clic en el nombre de la persona. Entonces, si lo hago por aquí, entonces me aparece el mismo. Y si lo hago por aquí, llego al mismo sitio. Cuando esté ahí, entonces aquí está la opción de ver parentesco. Aquí aparece el parentesco con estos símbolos. Podemos aumentar o disminuir. En ocasiones, aquí porque está muy cerca, pero pues si tomo un pariente más lejano me va a salir un árbol mucho más largo. Podemos hacerlo. Perdón. Voy a tomar un pariente que esté más lejos. Vamos a tomar este por aquí. Persona. Ver parentesco. Entonces se hace más largo. Entonces con estos lo podemos aumentar o disminuir. Aquí también tenemos otra opción. Ustedes se dan cuenta, aquí puedo decirle mostrar cónyuge y me aparecen los cónyuges de todas estas personas que están aquí, incluyendo, por ejemplo, mi esposa, la esposa que tengo como preferencial, como preferente. Cuando yo digo ocultar cónyuges, el cónyuge del pariente quiero ver el parentesco, no desaparece. Desaparecen los otros cónyuges, las otras cónyuges. Entonces es la manera de ver un parentesco. ¿Qué otra cosa les digo sobre eso? Mm, Hermano Jaime, dígame, ¿en qué casos no podría yo ver el parentesco? ¿en qué caso no podría ver el parentesco? Ajá, cuando hay alguna función deshabilitada o algo así, porque me ha pasado que he querido ver, por ejemplo, algún parentesco y de pronto no, me dice una leyenda, no me acuerdo qué me dice, pero sí. De pronto, hermano, no hay una relación directa. En alguna parte se interrumpió. Ah, Está ok. interrumpida porque yo puedo escoger aquí cualquiera. Pero si por allá tengo unos parientes que están por allá, pero lo que pasa es que ya ni me acuerdo por qué línea van. Pero digamos que de pronto es por aquí. ¿Sabe cuándo me ha pasado esto? Ahorita que estoy recordando cuando, por ejemplo, alguien ha agregado algunos datos, por ejemplo, sobre fuentes. De pronto agregó tal persona y yo quiero y le doy en el, ¿cómo se llama? En el chat para contactarlo. Luego veo qué relación nos une y de pronto no, me dice que no se puede ver o está o tiene deshabilitado no sé qué, algo así. Sí, es que estos árboles, usted sabe que porque a veces el problema no está con uno, ¿no? El problema está en las personas que se han metido en nuestro árbol y bueno, eso realmente a mí me gusta, porque el árbol crece, pero ahí tenemos que estar todo el tiempo revisándolo, pero cuando se le presente eso, comience a ver en su árbol cómo va y seguramente va a contar el error. Aquí, por ejemplo, yo no esté del año 1535, vamos a tomar esta a ver qué me dice esta persona. Mire, ahí está completo.
Yo la verdad me la paso revisando ese árbol porque desde que que estos árboles son públicos, naturalmente yo que me voy a acordar, yo me acuerdo por ahí hasta la quinta o sexta generación, de pronto menos, de los parientes. Pero ya cuando son parientes que tengo allá de 1300, de 1400, eso sí está como complicado. Pero siempre reviso porque las personas nos cambian cosas. Nos cambian cosas y ellos encuentran, además, los registros que encontramos en Family Search. Usted encuentra el sacerdote en donde hay dos documentos. No sé si es que de pronto los pasa de un libro a otro o de un libro a un formato, porque así se ve. O sea, primero están escritos a mano y de pronto aparece el mismo documento, pero con un formato para llenar. Y ahí comienzan los errores. Entonces, Ortiz lo escriben con H en uno y en el otro con O. Sí, en el otro sin H. Que la abuela se llama Etelvina y le pone Etelvana, ese tipo de cosas. Hermano, Entonces yo encuentro un registro y el otro compañero encuentra otro y ¡pum! Me cambió el nombre de la abuela. Dígame, hermana. este hermano Víctor, menciona algo en el chat. Ok, Ajá, ¿qué, él qué pregunta? dice, ay, a ver. Dice, cuando vamos por una rama de la familia política, una cosa es ver el parentesco con el fallecido y otra ver el parentesco con el usuario. Nosotros los usuarios podemos habilitar o no que otro usuario vea si somos o no parientes. Esa opción está en la configuración. Es cierto, hermano, es a Sí, lo que yo me refería. eso también es Este, cierto, hermana. ok. Cuando alguien, de hecho, Adelante, hermano Víctor nosotros, Camargo, va a comentar. Bueno, muchas gracias, hermanos, por la reunión. La verdad que estoy aprendiendo muchísimo. No, yo trabajo en un centro Family Search y tengo la bendición de trabajar con muchísimos no miembros, casi todos los que asisten ahí son no miembros. Y he notado que cuando uno crea la cuenta, los miembros de la iglesia, cuando creamos la cuenta, el de ver el parentesco con otro usuario la tenemos habilitada. Pero los mm, no miembros de las cuentas gratuitas, ya por descarte, cuando crean la cuenta, la tienen deshabilitada. Solamente ellos, los no miembros, tienen que ir a configuración, a habilitar que alguien vea el parentesco para que alguien más lo pueda contactar. Eso quizás le pasó a usted, hermano, cuando quiso contactar a alguien que había agregado un documento a su antepasado en común y lo quiso contactar seguramente, mi experiencia, ¿no? Que esa persona no sea miembro de la iglesia y nunca se dio cuenta que puede habilitar o no que le vean el parentesco que tiene usted con ese otro usuario. Eso es todo, gracias. sí, sí, hermano, eso viene por defecto con las personas que no son miembros. Y sí, regularmente, de hecho, pues nosotros, cuando le abrimos la cuenta, eh, siempre estamos en un centro de Family Care atendiendo a un poco de gente y resulta que abrimos una cuenta, la persona se pone feliz y nosotros comenzamos a poner los parientes. Es lo que nos emociona, ¿no? ¿Cuál es su mamá, cuál es su papá, se acuerda del abuelo y dejarlo siquiera con dos o tres generaciones? Pero sí, por defecto viene porque ellos no son miembros y los árboles son públicos y, pues regularmente, ahora cuando son miembros, cuando son hijos de miembros, porque hay mucha gente que se le da por eso, tiene que estar bueno. La verdad es que nosotros como consultores descuidamos eso, porque estamos pendientes de que las personas hagan su tercera generación, su cuarta generación. Pero bueno, chévere, hermano, que nos haya comentado, porque yo creo que yo voy a hacerlo todas las veces, porque ahora eso que me había dicho la hermana, lo que comentó la hermana Lupita, a mí se me presentó, pero me di cuenta que fue que la persona hizo un mal registro. Entonces, pero Hermano bueno, Bedoya, dígame. también en cuestión de lo que usted decía de cambiar la persona principal del árbol, usted comentaba que no le veía la razón, pero
pero también cuando, por ejemplo, yo tengo 2 primas que tienen su cuenta Family Search. Entonces, cuando ellas cambian la persona principal y después regresan a ellas, es porque quieren ver o quieren imprimir el árbol de esa persona. Sí, sí, claro. Entonces, Eso creo que es, es la esa utilidad es que la tiene. utilidad que Mm, tiene esa función, que sí, podamos imprimir ese árbol con esa persona principal. Entonces, sí, eso me parece. o sea, sí tiene una función, o sea, a lo Ujú. mejor nosotros no la vemos necesaria, pero sí tiene esa función. Igualmente, en cuanto a lo que decía la hermana del ver el parentesco, en tu árbol siempre vas a ver un parentesco porque es tu árbol familiar. Claro, claro. Pero, por ejemplo, hay personas que han entrado a mi árbol que no son mi familia y que han cambiado ciertos datos y todo porque están haciendo historia familiar, ¿no? Están trabajando, encuentran datos, porque como usted dijo, los árboles son públicos. Sí. Entonces, ellos sí no tienen una conexión familiar conmigo, pero todos los que están dentro de mi árbol sí tienen un parentesco. Sí, claro, regularmente, pues, si alguien entra en nuestro árbol, de alguna manera es pariente nuestro, con toda seguridad, porque no pueden encontrar a un pariente mío en su familia, ¿no? Debe ser que somos familia. A mí, yo afortunadamente, bueno, me he dejado de, hay unos 2 o 3 personas que tengo la impresión de que son familiares, pero no son miembros o no les interesa comunicarse y nunca me han contestado. Pero hay otros que he encontrado que es chévere porque es nieto de mi tía, es, el otro es un sobrino de mi tío abuelo, ese tipo de cosas. Y es chévere. Uno encuentra, a mí me gusta que se metan en mi árbol, porque eso nos sirve a nosotros y a ellos. Y bueno, eso me ha permitido tener como comunicación con familiares que no conozco y que pienso conocer. Tengo programado hacerlo, pero porque unos me han invitado, pero no, nunca los he conocido. Yo tuve una familia de papá, mamá y para adelante nomás. No conocí abuelos, no conocí abuelos de ninguno de mis padres. Entonces, lo más cercano a mamá de sus familiares fue una tía. Y entonces fue un poco difícil el comenzarse el árbol familiar, pero ya después de que se arrancó, se amplió. Pero ha sido también gracias a estas personas que hay algunos que he encontrado son miembros, otros no. Pero sí, mientras el árbol sea público, a mí me parece eso bien interesante. Nosotros de todos modos vamos a llegar al mismo sitio, de alguna forma. Hermano Jaime, Dígame. ahorita en el ejercicio de Rustec, estuvo muy bonito porque nos permitió conocer muchos parientes. Muchos de ellos me preguntaban a mí, hola, fíjate que somos parientes y ya veíamos las líneas de, ¿cómo se llama? Las líneas familiares y de parentesco y ay, fíjate que qué bueno y pues nos dio un mundo de oportunidades de conocer a muchas personas y en otras pues yo también pregunté, hola, ¿qué tal? Somos parientes y ya me decían, no, pues yo ya vemos que somos familia en la quinta, en la sexta generación y todo eso. Y es muy bonito, ojalá igual ahorita en el 2026 en Rustec podamos otra vez hacer este ejercicio y de conocerlos, porque de pronto así podemos igual agrandar nuestro árbol. Yo conocí a varias personas y ya pude preguntarles si los podía incluir, porque es de pronto en el árbol, pues los vivos son el eslabón que muchas ocasiones no encontramos por ahí, porque pues como son personas vivas, pues no las podemos, no se pueden vincular aunque ya estén en otros árboles, pero cuando ellos pues nos dan el permiso y nosotros los agregamos, pues nuestro árbol crece y es muy bonito ese ejercicio de Rustec.
Es todo, hermano. No, hermana, y aquí también en el árbol del aplicativo de Android hay una opción que dice cuando estamos en una reunión, usted hace una reunión en la estaca, vamos, porque van a hacer una actividad de historia familiar. Y en la opción que dice ¿Parientes a mi alrededor? parientes a mi alrededor. Si todos están conectados, siempre encontramos a alguien ahí. Eso siempre funciona. Nosotros cuando hacemos actividades, de hecho, cuando se hacen actividades y también se hacen capacitaciones, por ejemplo, en el templo, los obreros a veces hacemos algunas capacitaciones y nos encontramos en un sitio X y todos estamos y hacemos siempre esa actividad. Y sí, siempre encontramos a alguien ahí. Pero eso es también bien interesante. Bien, hermanos, entonces, hay una parte que, ¿cómo encuentra una persona fallecida en el árbol familiar? En el árbol familiar, volvemos a lo mismo, ingresamos a nuestro árbol, entramos al árbol genealógico, entramos al árbol. Miren que aquí hay, bueno, aquí se encuentran dos opciones de buscar. Voy a referirme a esta porque esta merece como dos clases. Esto es bastante amplio. Entonces, esta es la que vamos a referirnos, porque aquí nos hablan de cómo encuentra una persona fallecida en el árbol familiar. Entonces, cuando nosotros usamos esta opción, es muy explícita aquí, dice, busca en el árbol familiar compartido más grande del mundo. Descubre antepasados y fíjate dónde se conectan. Esto busca la persona en cualquier árbol que haya en Family Shares. Todos los árboles son públicos y él busca en esos árboles. En el otro, dice, por ejemplo, cada una tiene una forma de encontrar. Los registros crean un rastro de papel para tus antepasados y puede conducirte a detalles importantes sobre su vida. Ingresa un nombre, lo buscaremos en certificados de nacimiento, registros de matrimonio, registros de censos y otros documentos oficiales. Esta búsqueda es muy buena, pero hay que ser paciente porque son muchos registros y tenemos forma, vamos a tratar de mirarlo en el otro, de ir poniendo, entre más datos tengamos, pues la, la búsqueda es más fácil o más rápida, porque si no le damos muchos datos, te pueden aparecer, que caramba, a veces aparecen 1 millón de registros. ¿Quién se va a poner a buscar en 1 millón de registros? Entonces comienza a ponerle detalles y comienzan a reducirse, a reducirse, a reducirse. Y así pasa con todos, con las imágenes, con los árboles genealógicos, pero cada uno tiene una manera eh, de hacerlo. Yo creo que es bueno de pronto que en algún momento se pueda hacer esto. Se puede hacer esto pero eso no es de una hora. Entonces aquí vamos a buscar en el árbol familiar, en esta opción. Entonces voy a tomar por ejemplo. Bueno, si tenemos el identificador, pues es mucho más fácil. Eso lo utilizamos nosotros, los que estamos de constructores, ¿cierto? Utilizamos el identificador para arreglar algún problema en alguna hermana porque traen no, que no puede imprimir, que no sé qué. Buscamos el identificador, que ya lo traen en la tarjetica y de una vez salimos de eso. Pero aquí cuando tenemos que buscar por nombres, voy a poner aquí mi papá que está en el árbol. Entonces, si yo le digo aquí, solamente buscar, casi siempre, generalmente, aparece primero mi papá, ¿no? El mío, el que yo puse. Pero miren cuántos resultados salieron. 1.284.000. Entonces es aquí donde tenemos que ponerle detalles. Por ejemplo, digo nacimiento. Papá nació en México.
Antioquia. Y seguimos buscando. No pasó nada. Podemos decirle que busque desde 1900 hasta 1906. Busco 1200. Pero si yo le digo que busque específicamente aquí, se redujo a 1262. Si le digo si el registro está hecho, se redujo a 91, porque le estoy diciendo que se dedique exactamente a buscar esto, solamente en México y en los años 1900 o 1906. Y así cada vez que le pongamos una opción más, él siempre va a reducir esto hasta que quede lo que necesito. 2 o 3 y ya son 3 páginas en vez de 50 páginas. Esa es la forma de buscar en esta opción que tenemos aquí abajo. Porque la otra, ya les digo, es tiene muchas opciones, muchísimas, y es bueno pasar por cada una de ellas. Porque se encuentra lo que usted menos piense, encuentra allí. Hoy estuve buscando a no sé, mi hermana, tengo una hermana mayor y hace como 2 años, una hermana mayor que murió hace como 3 meses. Y con mi esposa, ella tomó notas y yo no encontré el papelito hoy de casualidad. Y hay una hija que no aparecía, pero mi hermana sí la conoció. Entonces comencé a buscarla. Les cuento que primero encontré como 8 hijos de esa tía, pero a ella no la encontraba con detalles. Encontré hijos y esposos de esos hijos de mi tía. Por fin encontré a la tía, los datos de la tía, pero metí un poconón de personas allí que no es, creo que era esta tía, 33. Ah, perdón, estos son los hijos de papá. Esta, que la que estaba buscando, era hija de María Paulina. Y tenía María Paulina, comencé por ahí y me encontré, hermano, mire, hay 65 fuentes. Entonces, lo que necesitamos realmente es paciencia. Hay veces que dejamos de buscar algo. Por ejemplo, yo hoy ya estaba cansado y dije, no, después me dedico otra vez a encontrar y tomé unos pantallazos para que ir hasta para la próxima seguir en eso. Pero sí, encontré una cantidad de cosas de esa manera así, tan sencilla. Pero encontré por la búsqueda de registros, no por la búsqueda de... Y hoy me pasé toda la tarde en eso, pero lo disfruté bastante y es interesante hacer esas búsquedas porque usted encuentra cantidad de información que no tenía. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta o comentario, hermanos? Solamente el hermano Jorge en el chat nos dice, ¿qué tal con todos? Recordemos que no es nuestro árbol, lo único que es nuestra es la cuenta, el árbol es uno solo y todos aportamos información y en ocasiones por error lo alteramos, pero contamos con un chat para comunicarnos con aquellos que hacen las modificaciones. ¿Es cierto, hermano? Así es, hermano, así es. Gracias. Ahora, Ok. bueno, había otra cosa que la hermanita Lupita me recomendó que hiciera, y es esto.
Yo tengo, tuve dos esposas. Esta es mi segunda esposa. Esta segunda esposa, pues no tengo hijos. Ahí quedó mi árbol. Pero yo puedo, para poder ver el árbol que más me interesa, digámoslo así, porque están mis niños y su familia. Entonces, damos clic aquí. Cuando aparece este iconito aquí, me está diciendo que tengo más de una esposa. Entonces, tomamos aquí y escogemos la de preferencia. Y aquí aparece. Entonces, ya de aquí aparecen, pues, no, los familiares de los... Y se cambió aquí. Entonces, esa es otra forma. Ahora hay personas, por ejemplo, yo tengo, creo que es este abuelo sinvergüenza. ¿Dónde está el abuelo? Me perdió. Aquí está. Este abuelo, mire cuántas esposas tiene. Yo tengo todos los hijos de todas sus esposas, pero yo no puedo verlos hasta que no tome a la esposa correspondiente y pueda ver los hijos. Entonces, o lo hago por aquí o lo hago aquí con el abuelo que ya está por acá, con todas sus esposas, porque muchas veces las personas se preocupan. Por ejemplo, a un caso que me comentaron, eh, eh, la esposa tuvo tres esposos, con él no tiene hijos, como es el caso con mi segunda esposa, pues no tengo hijos y hasta ahí llega mi árbol de las generaciones de mi descendencia, porque con ella no tengo. Entonces a veces las personas no saben realmente, porque ellos quieren ver a sus hijos, pero no se pueden ver simultáneamente todos los hijos con todos los esposos. Se tienen que escoger uno en especial y entonces se muestran. Se muestran allí, entonces, o aquí se toma y aquí los vemos todos. Pero en el árbol, como tal, si queremos, así como decíamos ahorita la hermana que comentó que la importancia de cambiar la posición que me olvidé cuando la persona quiere hacer ya, cuando la persona, ¿Preferente? sí, sí, cuando la persona quiere hacer un árbol, copiar el árbol específico, entonces yo le decía, decíamos que para cambiar de posición, algo así. Entonces, pero aquí se puede observar todo. Aquí está mi abuelo, es un abuelo sinvergüenza que quiero encontrármelo allá del otro lado para darle un vaciadón. Ay, Tuvo una cantidad de hijos, yo los conocí casi todos, conocí todos, como, como 40 tíos tengo yo como parte del abuelo este. Entonces, aquí están todos, pero no puedo, para que aparezca en mi árbol lo que yo deseo, tengo que escoger la esposa preferente. Entonces, hay que explicarle a veces a las personas eso porque quieren ver todo el árbol y el árbol no lo muestra. Son personas que de pronto no están metidas muy con el árbol, porque eso uno lo va viendo a medida que va trabajando en el árbol. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentarles porque es que había una parte donde no les muestro aquí porque no es necesario, en donde me decían que se podía cambiar, no sé si de pronto ustedes lo saben porque yo no encontré en ninguna de las dos, en las tres aplicaciones. Por ejemplo, en el árbol así vertical, los esposos aparecen aquí, a la izquierda pero eh, decían en el artículo que se podían cambiar. No sé si eso fue un artículo muy viejo o si antes se podía, yo nunca lo he hecho,
pero hoy traté de averiguarlo y no encontré la solución. Y aquí lo mismo, ¿no? ¿Qué me facilita eso? Que si yo pongo a mi esposa acá y yo aquí, si hago el intercambio, pues simplemente voy a ver el árbol de estas personas hacia arriba y esta hacia abajo. No vi esa opción, realmente. Si alguien la conoce, nos gustaría que la hiciera aquí, pero sí está en un artículo. El artículo, muéstrenme a ver si lo veo. Ahí está. ¿Cómo cambio en el árbol familiar las posiciones de padre, madre o cónyuge para cambiar la manera de que se muestran las líneas familiares? Primero, este video lo que nos dice es el cambio que hicimos. Yo tengo dos esposas y la pongo una como preferente y sale el árbol. Esto dice el video. Y lo que está aquí no está no se ve en el árbol, absolutamente. Esto no se ve en el árbol, no puedes encontrarlo. Y en la aplicación, menos. Entonces, ¿hay algún error aquí? No sé si este artículo es muy viejo, tocaría averiguar eso. Aquí dice 12 de agosto de 2025, no sé si es cierto, o, o se equivocaron, no sé. En todo caso, si alguien sabe si eso se puede hacer, sería interesante. Yo tampoco, como dije ahorita, tampoco lo veo interesante. A mí no me interesa que pasar el árbol de arriba para abajo, el de abajo para arriba, porque no le veo sentido. Pero sí, eso dice el artículo. Pero ya les digo, esto es una cosa y esto de aquí es otra. Totalmente diferente. Entonces, lo que dice aquí, por ejemplo, dice que de manera predeterminada en la vista horizontal del árbol genealógico, el nombre de un cónyuge o padre, madre masculino aparece por encima del nombre del cónyuge, este que está aquí. En la vista de retrato, la que vimos inicialmente, el nombre masculino aparece a la izquierda del nombre femenino. Estructurar de este modo el parentesco de pareja afecta la manera en que se muestra el resto de la línea familiar, claro. Cont- ah, ¿iba a decir algo, hermano? ¿O continuamos aquí leyendo? Entonces dice, en la vista horizontal, las líneas paternas se mueven diagonalmente hacia arriba y las líneas maternas, por el contrario, se mueven diagonalmente hacia abajo. En los parentescos de hombre y mujer solo se pueden ajustar esta organización si el nombre masculino aparece debajo del nombre femenino. Se puede cambiar solo de una manera. Aquí les explican, pero les aseguro que no hay forma de hacerlo. Se puede cambiar la organización de relaciones entre personas del mismo sexo o en las relaciones en las que se muestran tradicionalmente una mujer en la posición del hombre. No fue posible. En la vista horizontal, por ejemplo, se puede elegir qué cónyuge o padre incluye. Esto sí, en la parte superior y cuál en la parte inferior, en la vista vertical se puede elegir qué cónyuge. No, mentira. Eso es lo que dicen que se puede hacer. Cuando trates de hacer estos pasos, no es posible, porque ni siquiera aparece esta opción. Esta opción de cambiar las posiciones de cónyuges se refiere aquí en la película a la que hicimos de usted coger una esposa o la otra. Entonces, si alguien si alguien puede hacer eso, porque yo les cuento que no pude hacerlo ni vi la opción de hacerlo en ninguna parte. Ponerme a yo aquí simplemente para que toda esta información pase aquí abajo y si pongo a mi esposa aquí para que toda la de ella pase hacia arriba. Eso no lo pude hacer. Entonces, pues, por eso les comenté lo del cambio este, ¿no? Que eso sí, de esta parte. Aquí tenemos qué es lo que realmente dice el video. Eso es muy fácil. Entonces, mis queridos hermanos, si tienen alguna pregunta, Si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre la clase, adelante.
Hermano, lo mismo pasa con los padres. O sea, por ejemplo, que yo tengo la situación, mi mamá se selló con su mamá y su esposo en vida, pero su papá biológico era otro. Ajá. Entonces, lo único que me dijeron fue que pusiera como padres de preferencia con los que él se había sellado. Entonces, ¿pasa lo mismo? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, usted me está diciendo que ella se selló a su esposo, pero no entendí la pregunta. A sus padres, ¿verdad, hermana? No, hermana Blanca. Sí, 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 a sus padres, a sus padres. O sea, mi mamá, mi abuelita se casó y con su esposo se selló. Pero después mi mamá y otra tía no son hijos de ese matrimonio, son de otra persona. Pero mi mamá se selló con ellos en vida. Ella quiso sellarse con su mamá y su esposo en vida. Entonces, de hecho, en el árbol está mi abuelo, su padre biológico, pero para ponerlo, lo podemos poner como padres de preferencia con los que ellos se selló. Esa es la pregunta. Ah, ok, no, con los padres no. Bueno, sí se puede, si aparecen los dos padres y aparece el icono, se puede hacer. Pero la verdad es que si yo tengo unos padres, la hermana se selló con una persona, tuvo unos hijos, pero uno de ellos no es hijo de ese padre. Creo que es lo que le entendí. Sino es hijo de otro padre. ¿Es eso? Sí, hermano, así Ah, ok. es. Entonces, usted tiene que poner, usted tiene que poner, de todos modos, eso es el árbol, ¿no? Yo no puedo ponerme a decir que es que ese padre era tan malo que no quiero verlo ni ahí, ¿no? Ella tiene que agregárselo, ella tiene que, como un nuevo cónyuge. Y cuando esté con ese nuevo cónyuge, entonces ahí agrega esa hija. Ahora, si esa hija se quiere sellar a su padre, que no es el biológico, simplemente le dice al templo y el templo lo aprueba. Simplemente es hacer la tarjeta del sellamiento. Pero ella aparece en el árbol con su padre y debería aparecer. Para mí, debería aparecer. Si no, yo no No, hubiera puesto. Diga. de hecho sí, de hecho Ajá. sí. En el árbol está con su padre biológico, Ok. ¿ok? Porque pues es su padre biológico. Sí. Pero ella en vida, o sea, mi mamá en vida se selló con su mamá y su esposo de mi abuelita. Sí. Entonces, porque ella sí lo decidió, porque su papá nunca, bueno, así que, pues nada más fue la semilla, pues, solamente fue la semilla. Nunca, nunca tuvieron convivencia ni nada, así de que vivieran juntos mi abuelita y él, ni nada. Entonces, por eso ella se selló con el esposo de su mamá. Sí. Entonces, la cuestión era la pregunta como vimos de esposos de preferencia, también hay padres de preferencia. Sí, pero eso se pone en el árbol, no se puede. En el árbol, sí, claro, en el Sí, árbol, claro, obviamente. en el árbol. Pero, sí, yo le quiero contar algo. A veces hay un mandamiento que dice honrar a padre y madre. El Señor nos dijo en ese mandamiento, honren a los padres buenos o a los que a ustedes les parezcan buenos. El hecho de honrar a un padre se honra porque simplemente me trajo al mundo. Si se portó mal con mi mami o conmigo, sigue siendo mi padre biológico y el padre que yo debo honrar. Tampoco voy a olvidar a los que no a la que no es mi padre biológico porque fue quien me crió. Pero no puedo denigrar de mi padre biológico. Porque si no Sí, claro, sí, sí, estamos sí. faltando a ese mandamiento. No, sí, claro, eso lo tenemos bien, ¿cómo se llama? Comprendido. De hecho,
pues ellos ya fallecieron todos, hasta mi mamá. Entonces, ahora nosotros como hijos, nuestra labor es hacer la obra por el abuelo o sea, el papá biológico de mi mamá. Sí, claro. Y hay que, y bueno, uno no, allá el Señor decidirá eso. El Señor y los familiares decidirán, el Señor, no sé, y la esposa, eso no lo sabemos. Yo creo que lo que se diga sobre eso, para mí que soy un sellador, son especulaciones. Yo no puedo, eso lo decide el Señor. Yo tengo 3 hijos con una esposa y no tengo hijos con la otra. Tengo 3 hijos que amo enormemente. Quisiera que estuvieran conmigo, pero ellos también quisieran estar con su mamá. Y no tengo idea de qué va a pasar. Ninguna idea. Yo simplemente hago la obra. Espero que me Bueno, sellen. pero recordemos, por ejemplo, en las esposas, que los hombres sí pueden tener varias esposas, ¿sí? Y Sí, entonces eso ya es otra cuestión, ¿verdad? sí. Ahí, ahora sí que esos son temas ya más, que veremos cuando nos muramos, cuando Sí, resucitemos, y cuando, indudablemente, Más porque es que a profundo. veces la gente especula mucho sobre eso, ¿no? Hablan con Eh, una autoridad como si hubieran estado en el mundo de los espíritus y se habían regresado a la tierra. Entonces, eso no, simplemente el Señor decidirá ya. A mí me tiene preocupado eso. Además, además tenemos estados de gloria, ¿no? Nosotros tenemos estados de gloria y no sabemos si mi hijo va a estar en el mismo estado que yo estoy. No sé qué va a pasar allá al otro lado del velo. No, yo no sé absolutamente nada, ni me lo imagino, porque hay, dicen que los estados de gloria, está el estado, los 3 estados de gloria, uno como el sol, uno como la luna y otro como las estrellas. Entonces imagínense cuántos estados de gloria independientes de la exaltación hay. Entonces yo creo que no, que sí, la felicidad, nosotros hablamos de nuestra felicidad aquí como si la fuéramos a vivir allá, no sabemos. O sea, yo sería feliz con mis 3 hijos, feliz, pero ¿será que mi segunda esposa se aguanta que yo esté? No, yo no sé cómo será eso. Pero, pero la verdad, eh, yo estoy tranquilo, yo creo que eso se resolverá de alguna manera allá del otro lado. es que recordemos, hermano, que por eso se dio la ley de la poligamia cuando inició la iglesia, que después ya pasaron otras cosas, ese es otro momento, o sea, ese es otro cantar. Ahora imagínense, exacto, ahora imagínense con la poligamia, esa cantidad de mujeres que tuvo Brigamiani, bueno, y José Smith y todo el mundo. Eso Hermano no. Jaime, voy a Ujú, leer un comentario por ahí de hermana Yendia. Dice, se claro, puede sellar con su padre biológico, pero también puede poner al padrastro como padre adoptivo y respetar la voluntad de su madre de dejarla sellada a su padrastro. En cuanto a los sellamientos de los padres, de respetar. los hijos que a veces eligen al padre adoptivo para poder sellarse. Incluso creo que ahorita hay opción de poder sellarte a tus abuelos, pues, pero lo tienes que Tienen que hablar, ¿verdad? solicitar, Ajá, claro, solicitar. claro, hay que solicitar la Sí, primera presidencia. ok. Eso, sí, hermana, todo eso se puede y donde haya que hacer una solicitud, pues hay que hacerla, pero regularmente es más porque el registro quede, porque regularmente lo aprueban, porque pues las personas tienen derecho a hacer, lo hacen porque yo también creo que ellos no saben qué va a pasar allá. Pero sí, uno se puede sellar. Yo tuve un sellamiento de una señora que tuvo 5 maridos, y tenía 4 hijas, 4 hijas y con el último marido no tenía hijos porque ya ella, pues, la menor de las niñas que sellé tenía como 60 años. Entonces, ¿qué pasó? Esas niñas, esas señoras todas, se sellaron al último esposo, mire.
Eso fue un sellamiento que yo lloré, me emocioné mucho, porque esas señoras, todas mayores de 50 años, se sellaron a su mami y a ese último esposo. Porque seguramente ella a lo mejor crió a esas hijas solita. Pero mire, todas se sellaron y la iglesia lo aceptó, el templo lo aceptó sin ningún problema. Entonces aquí todos esos sellamientos se pueden hacer, pero eso se arreglará por allá al otro lado del velo. Le quiero comentar algo, otra cosa, hermano. Por Dígame, ejemplo, hermano. uno de mis tíos se casó 3 veces. Ujú. Con su primera esposa se divorció y con ella fue con la que tuvo sus 3 hijos. Tiempo después se casó con la segunda y con esa esposa se selló 2 hijos, los 2 menores. El mayor no quiso sellarse con esa esposa. Y ya después, la tercera esposa, ya grandes, y mi primo, el mayor, se selló con esa esposa, con la tercera. Entonces, allí, fíjese cómo está la situación, ¿no? Con la primera, mi tío ni siquiera está sellado. Y Ajá, ella es la mamá tiene de 3 hijos. y ella es la mamá de los 3 hijos. Pero Ajá, los 3 hijos están sellados con las 2 esposas siguientes. con las 2 esposas, dos con Ajá. uno, dos con una y uno con Y la otra. el otro con otra, porque los ¿Mm? otros se sellaron chicos. Y él fue sellador en el templo, patriarca y todo. Entonces, pues ahí, como dice usted, no sabemos qué va a pasar allá cuando Claro, hermana, mire, resucitemos, ¿verdad? Pero hay una hermana que de hecho estuvo de misionera en el templo como obrera con su esposo. Resulta que esa hermana tuvo 2 hijos y con un primer esposo, con el que se divorció también, y se consiguió se novió con otro señor, y este señor, que era miembro, y me pareció como una actitud muy, mm, ¿cómo diría yo la palabra? Opresiva. Le exigió que primero que él tenía que sellarse con él, y que sus hijos tenían que sellarse, eso sí, a él, y la señora accedió, se selló con el señor y selló a sus hijos. Eso, los niños tenían edades menores, y ahorita que yo resulta que ella solicitó porque los niños ya no querían sellarse a su padre biológico, y eso hay que respetarlo. Entonces tocó romper ese sellamiento y autorizar el otro. Y lo hicieron. Entonces, mire esa cantidad de cosas que pasan. ¿Alguien más tiene algo que preguntar? Ok, creo que ya no, hermano Jaime. Listo, hermana Lupita. Ok. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que si algo Bueno, se les haya quedado. como última pregunta, hermana Griselda dice, ¿las mujeres pueden sellarse más de una vez? Las mujeres no pueden sellarse más de una vez. En vida. En la muerte sí. Ah, bueno. En la muerte sí se pueden sellar con los esposos que hayan tenido. De pronto hay personas que se sellaron aquí en vida. Se selló con el primer esposo, o no se selló, y tuvo un esposo, y tuvo otro, y tuvo 3 esposos. Entonces ya cuando estén fallecidos, todos los sellamos. Ella se sellará con sus 3 esposos. Ok, gracias, dice hermana Griselda. De nada, hermana Ok. Griselda.
Bueno, pues finalizamos la clase, hermano Jaime. Muchas gracias por la explicación de estos temas, muy interesantes y pues como dice usted, hay algunos temas que pues estarían para 2 o 3 días o toda la vida, yo creo, ¿verdad? Para poderlos entender. Pero algo que me gustó mucho es algo que, aprovechando que veo a hermana Mayira aquí, algo que ella dijo en una clase y a mí me conmovió y me cambió la visión de muchas cosas, es que pues a veces no alcanzamos a comprender cómo el Señor ve las relaciones familiares, ¿verdad? Solamente Él es, ¿cómo se llama? Él nos las puede ir mostrando poco a poco o abriendo nuestro entendimiento para que nosotros podamos ir comprendiendo la importancia de pues estas relaciones, ¿verdad? Y pues si está en nosotros, pues sellar a los 5 abuelos, por ejemplo, de mi abuela, pues adelante, ¿verdad? Si podemos sellarnos con nuestros padres, 2 padres, pues adelante también, o el que escojamos, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando a mí me ha tocado trabajar con algunas personas y hay muchos casos de pronto, a veces que no quieren saber nada de sus padres o a veces han tenido varios cónyuges, pues tenemos que explicarles que es importante pues anotarlos a todos porque de pronto hay hijos y de pronto, como decía hermana Mayira, pues nosotros no vemos a plenitud las relaciones como las ve el Señor y pues en su debido tiempo pues las entenderemos y las ahora sí que las comprenderemos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lupita, Sí, quería comentar algo. sí, adelante. Justamente hoy día me pasó en el templo una hermana que me estaba conversando de que tenía su hermana, de su primer compromiso tuvo, no sé, 2 hijas. Ya, entonces ella le ha puesto el apellido a sus hijas de su segundo compromiso, o sea, le ha puesto el apellido, imagínense. Bueno, una de las cosas que me ha ayudado a familiarizar, a ser un poco, dejar de ser prejuiciosa, por ejemplo, ¿no? Porque a veces decimos, uy, tiene varios compromisos, o las situaciones que siempre ya sabemos, ¿no? A mí siempre cuando ayudo, ya no se me quita eso, ¿no? De ya no pensar en eso, ¿no? Pero lo que sí, hay algo que sí le pude decir a la hermana de que, a veces, como dijo muy bien el hermano, nosotros somos bendecidos de que hemos nacido de un padre que capaz no cumplió su rol, pero a nosotros no nos toca, pues, señalarlo por eso, ¿no? Algo que me salió es decirle de que a veces el vivir eso nos hace que podamos ser misericordiosos. Me sorprendió de mí, porque recordemos que el Señor es misericordioso con nuestras debilidades o las cosas que nosotros cometemos, ¿no? Valga decir, ¿no? Entonces, me vino eso el decirle, nosotros tenemos que ser misericordiosos para que también el Señor sea misericordioso con nosotros. Entonces, es algo que me quedó un poquito más claro dentro de lo que el Señor creo que quiere enseñarnos, ¿no? De que a veces los errores o cosas que pasan como estas que vemos, a nosotros no nos toca, no señalar o decir, ¿no? No nos toca, ¿no? Solamente es la misericordia que en algún momento vamos a también necesitar del Padre Celestial, ¿no? Y eso es lo que quería comentar, sí. Exacto. Muchas Así gracias, es, hermano. Betty. Muy Gracias, hermano. acertado. Sí, bueno, voy a detener grabación.